Bueno, en estas sesiones vamos a estudiar el tema de ecuaciones diferenciales. Vamos a estudiar un método para resolver este tipo de ecuaciones que se llama el método de los operadores. Vamos a recordar cómo era la forma o la estructura de una ecuación diferencial lineal. Entonces vamos a considerar la siguiente expresión. Para una ecuación, lo voy a escribir, una ecuación diferencial lineal de orden n. Recordemos qué forma tenía esta ecuación. Lo voy a escribir de esta manera. Un coeficiente a sub 0 que podía ser constante o depender de x, que multiplica la derivada de orden n de la función con respecto a la variable x. Aquí le sumamos una constante o función a sub 1 que dependa de x, que multiplica la derivada de orden n-1 de la función y con respecto a la variable x, más seguimos así sucesivamente hasta llegar a un término a sub n-1 que puede depender de x por la derivada de y con respecto a la variable x, más un término a sub n de x que me multiplica mi función y esto igualado a una función r de x. Si esta función r de x es igual a 0, entonces uno decía que esta ecuación diferencial lineal es homogénea. Y iba a ser homogénea con coeficientes constantes o variables dependiendo si estos a sub n fueran constantes o variables. Entonces esto es lo que uno conoce, ¿cierto?, para recordar como una ecuación diferencial lineal de orden n. Lo que vamos a hacer ahora es escribir esta ecuación en una forma alternativa. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a considerar la derivada con respecto a y, la derivada de y con respecto a x. Voy a considerar la segunda derivada de y con respecto a x. Y así sucesivamente hasta llegar a la derivada de orden n de mi función y con respecto, aquí sería 2, con respecto a mi variable x. Bien, por aquí tengo un error de notación, lo voy a corregir. Este n y este n-1 no van por este lugar, sino que van exactamente en esta parte, ¿no? Aquí sería mi n, aquí sería la derivada de orden n-1 de mi función y. Bien, vamos a escribir estas derivadas en términos de lo que vamos a llamar un operador. Entonces la idea va a ser sustituir este símbolo de x por esta letra, por la letra D mayúscula. Esta letra D mayúscula la vamos a llamar operador. En realidad, bueno, lo denotamos con la letra D para hacer referencia a que es un operador diferencial, un operador de derivación. Entonces con esta notación, la derivada de y con respecto a x la vamos a poder escribir de la siguiente manera. Entonces el operador aplicado en mi función y. Cuando yo le aplico el operador de a mi y, esto lo que me hace es, digamos, sacar la derivada de y con respecto a x. Si aquí yo tengo la derivada de orden 2, sencillamente le vuelvo a aplicar a este operador, es decir, le aplico d a dy, y esto por notación lo vamos a escribir d cuadrado de y. Entonces cuando lo aplico el operador cuadrado a mi función y, voy a obtener como resultado la segunda derivada de y con respecto a x. Continúa así sucesivamente. Entonces esta derivada de orden n la voy a poder expresar en términos de este operador de la siguiente manera, como dn de y. Y nuevamente repito, esto lo que me va a hacer a la función, como va a aplicar en la función, es que me le va a calcular la derivada de orden n asociada a ella. Bien, utilizando esta notación vamos a reescribir como tal esta ecuación diferencial. Entonces vamos a tener lo siguiente. Entonces vamos a tener a sub 0
que multiplica x, y aquí tengo la derivada de orden n de la función y con respecto a x. Entonces voy a utilizar este operador en lugar de esta derivada, digamos, de este símbolo que tengo aquí. Entonces voy a tener a sub 0 de x que multiplica a la derivada de orden n de mi función y, más a sub 1 de x que multiplica a esta derivada de orden n-1. Entonces tendría mi operador elevado a la n-1 que multiplica mi función y. Digamos, cuando yo digo multiplica, estoy hablando entre comillas, ¿sí? Más bien es el operador aplicado en mi función y. Bien, sigo así sucesivamente sumando. Aquí tendría a sub n-1 de x y mi operador de orden 1 que me aplica en y. Ya a esto le voy a sumar a sub n de x, a sub n de x por, bueno, como aquí en esta expresión no aparece una derivada, voy a establecer, voy a colocar d elevado a la 0, y d elevado a la 0 lo vamos a llamar, o lo vamos a definir por la letra i, lo vamos a denotar y lo vamos a llamar el operador identidad. Lo vamos a llamar operador identidad, y digamos que en términos de operadores es como si fuera el 1, pero en términos de operadores. Entonces vamos a tener el operador identidad aplicado a la función y, y esto igual a r de x. Y bien, ahora lo que vamos a hacer es factorizar, digamos factorizar entre comillas. ¿Qué vamos a factorizar? Entonces veamos esta ecuación. Notamos que hay un término común que es y, hay un término aquí común que es y, acá hay un término común que es y acá también está el y. Entonces esta expresión la vamos a escribir en términos de el siguiente operador. Entonces vamos a tener lo siguiente. Bien, por aquí vamos a tener a sub 0 de x que multiplica a mi operador de orden n diferencial, más a sub 1 de x que multiplica a mi operador de orden n-1, más puntos suspensivos, más a sub n-1 de x que multiplica a mi operador d, más, ahora aquí este de sub 0 lo vamos a tomar como el 1 en términos de operadores, y como lo estoy tomando como si fuera un 1, voy a poder acá escribir sencillamente a sub n de x, ¿sí? Y no es necesario escribir este operador de sub 0 porque ya vamos a saber que va a estar aquí incorporado. Y entonces esto que aplica en la función y esto igual a r de x. Ahora en esta expresión que nos resultó vamos a definir lo siguiente. Bien, phi sub d va a ser igual, o va a ser definido como a sub 0 evaluado en x por d a la n, más a sub 1 de x por d a la n-1, más puntos suspensivos, más a sub n-1 de x d, más a sub n de x. Y a esta expresión la vamos a llamar operador polinomial, en D. Es decir, es un polinomio que está evaluado en un operador diferencial. Y como tal, esta nueva cantidad que tenemos aquí se convierte de nuevo en un operador. Y todo este operador está aplicando también en y. Digamos, así como aquí el operador D solito aplicaba en y, aquí vamos a tener una combinación de potencias de este operador que me está aplicando en mi variable y. Lo vamos a llamar operador polinomial en D. Con esta notación, esta ecuación diferencial, digamos gigante que tenía acá en este lugar, en términos de ese operador polinomial, la voy a poder escribir de la siguiente manera. Mi operador polinomial D aplicado a mi función y igual
a r de x. Entonces aquí yo escribí toda esa ecuación diferencial grande que tenía ahí al inicio en términos exclusivos de una nueva cantidad que la llamamos operador polinomial. Entonces veamos un ejemplo concreto para entender un poco más este operador. Entonces escribámoslo por aquí. Ejemplo. Supongamos que nos dan la ecuación diferencial x por la segunda derivada de y con respecto a x más 3 veces la derivada de y con respecto a x menos 2x por y esto igual al seno de x. Entonces vamos a identificar quién es a sub 0 de x. Bueno, cuáles son los elementos representativos de esta ecuación. Entonces veamos. A sub 0 de x va a ser igual a este x que tengo aquí, y claramente es una función que depende de x. A sub 1 de x es el coeficiente que acompaña a la derivada de orden 1, sería 3, es una función constante en este caso. Y a sub 2 de x sería el término que acompaña a la función como tal sin derivar, y sería igual a menos 2 por x. Entonces miren que lo estoy tomando negativo porque la ecuación estándar toda va con símbolos de suma, y como este negativo tomo su signo negativo, y además es no homogénea. Mi función r de x es igual al seno de x. Entonces con estos parámetros ya identificados yo voy a poder escribir esta ecuación en términos de mi operador polinomial, y va a ser de la siguiente manera. Entonces vamos a comenzar paso a paso. Voy a escribir esta segunda derivada en términos de mi operador, esta primera derivada en términos de mi operador. Entonces, ¿qué voy a tener por este lugar? Voy a tener x por d elevado al cuadrado aplicado en y, más 3 veces mi operador d aplicado en y, menos 2xy. Aquí no es necesario colocar d a la 0 por lo que dije anteriormente. Entonces esto va a ser igual al seno de x. Ahora lo que vamos a hacer es, digamos, factorizar esta y. Entonces voy a tener x d al cuadrado más 3d, y aquí menos 2 por x, y esto aplicado en y igual a seno de x. Entonces aquí, en este ejemplo, vemos que nuestro operador diferencial, operador polinomial diferencial, sería este. Entonces definimos phi sub d como x por d al cuadrado más 3d menos 2x. Y este va a ser el operador diferencial asociado a esta ecuación diferencial. Y con esto lo vamos a poder escribir de la siguiente manera. Es decir, mi operador phi sub d evaluado en y tiene que ser igual a seno de x. Y así hemos escrito nuestra ecuación en términos de nuestro operador, análogamente como lo hicimos acá de manera general. Bien, este método, ¿por qué va a ser tan importante? Entonces veamos algo de la motivación. Entonces nosotros logramos al inicio escribir nuestra ecuación diferencial de esta manera, como el operador phi, el operador polinomial d aplicado en mi función y igual a r de x. Entonces, de cierta manera, si llegase a existir cierto operador, que yo lo voy a llamar operador inverso, lo voy a escribir operador inverso. Si llegase a existir el operador inverso de este operador polinomial, y lo vamos a denotar como phi inverso de d, puedo aplicar ese operador inverso en ambos lados de esta ecuación. Entonces, ¿qué voy a tener? El operador inverso aplicado en d, bueno, el operador polinomial inverso de este operador polinomial, lo voy a aplicar en ambos lados de esta ecuación. Entonces, digamos, multiplicando entre comillas a izquierda,
voy a tener lo siguiente: este inverso por mi operador phi sub d, que multiplica y, va a ser igual nuevamente a mi operador inverso que opera sobre mi función r de x. Entonces, cuando yo opero el operador inverso con mi operador d, esto como resultado da el operador identidad. El operador identidad aplicado en mi función original y. Entonces esto va a ser igual al operador inverso, phi sub d, phi inverso, aplicado en mi término no homogéneo r de x. Entonces, el operador identidad tiene la propiedad de que siempre que aplica en una función, da como resultado la misma función. Entonces yo voy a tener que y de x va a ser igual a mi operador inverso, que por notación esto lo voy a definir de la siguiente manera: 1 dividido mi operador phi evaluado en d. Esto va a ser simplemente notación, no quiere decir que yo esté dividiendo el 1 por esta cantidad, va a ser solamente notación de operador inverso. Bien, para que no confundamos esto como una división, o como lo dije desde un principio, como si fuera una multiplicación de este elemento con este elemento, porque en realidad este operador está aplicando sobre esta función. Es decir, como si uno tuviera f de x igual a x al cuadrado. Acá mi función aplica sobre esta x y bueno, me produce x al cuadrado. Aquí en vez de tener x, yo tengo es una función r que depende de x y mi operador está aplicando sobre ella. Entonces, utilizando esta notación, yo voy a poder escribir este término de la igualdad de la siguiente manera: como el operador inverso aplicado a mi función r de x. Entonces, esta sería una forma de encontrar una solución particular a la ecuación diferencial original que nosotros teníamos. Bien, esto se va a llamar, digamos, la técnica del operador inverso. Técnica, y lo voy a escribir, técnica del operador inverso. Entonces, esta técnica de cierta manera es bastante poderosa para uno resolver ecuaciones diferenciales, varias ecuaciones diferenciales. Digamos que es una técnica que no es tan utilizada, pero es bastante poderosa cuando uno conoce, digamos, la forma de este operador y algunos teoremas asociados a este operador. Entonces, en los videos posteriores vamos a ver más ejemplos y vamos a saber cómo calcular este operador inverso y cómo aplicarlo en esta función para obtener nuestra función y de x, que sería la solución a esta ecuación diferencial, o al ejemplo en particular que estemos trabajando. Entonces, dejamos este video hasta acá y los espero en el próximo video.